Bienvenidos a nuestro tercer ejercicio de procesos en termodinámica. Recordemos, siempre para arrancar leemos el ejercicio, lo leemos cada 3 palabras y hacemos un esquema gráfico donde resumimos todo. Y después de tener ese esquema gráfico, plasmamos esos datos en una tabla resumen. Arranquemos entonces. Nuestro ejercicio dice, se tienen 2 kilogramos de agua en un cilindro émbolo a 1200 kilopascales y 350 grados centígrados. El sistema se somete a un proceso de enfriamiento isotérmico hasta que el volumen se reduce un 20%. ¿Cuánto varió la presión? Vamos a leerlo por partes. Nos dicen, se tienen 2 kilogramos de agua. Ya sabemos entonces cuál va a ser la sustancia, va a ser agua. Bien importante. Listo. Y después nos dicen que está en un dispositivo cilindro émbolo. Dibujamos entonces un dispositivo cilindro émbolo. Observen, ahí tenemos el cilindro y el émbolo que se puede mover para arriba y se puede mover para abajo y está lleno de agua. Ahora, las propiedades iniciales, 1200 kilopascales, 1200 kilopascales y una temperatura de 350 grados centígrados. El enunciado nos está diciendo que tenemos una masa de 2 kilogramos, una masa de 2 kilogramos. Aquí lo tenemos todo. Este dispositivo es un dispositivo que se comporta como un sistema cerrado. No nos dice que entra masa ni sale masa, por ende la masa también es constante. Vamos a pasar a llenar entonces nuestra tabla. En el estado 1 la presión es de 1200 kilopascales, tenemos una temperatura de 350 grados centígrados y adicionalmente tenemos una masa de 2 kilogramos. Estos son los datos que tenemos en este momento en nuestro ejercicio. Ahora bien, observemos en nuestras propiedades principales que tenemos dos. Si tenemos dos propiedades podemos encontrar nuestra tercera y esta tercera está vinculada con estas otras dos, con el volumen y con la masa. De tal manera que si obtenemos el volumen específico podremos obtener también nuestro volumen. Vamos a hacerlo por partes. Nos dicen entonces que lo primero es que debemos identificar la zona. ¿En qué zona estaremos? Vamos y miramos. Trazamos nuestra línea de presión de 1200 y miramos la temperatura de saturación, ya lo hemos visto en videos anteriores, es de 187.96. La temperatura dada es de 350, o sea, está por encima, aquí la tenemos, y se nos cruza en vapor sobrecalentado. Como está en vapor sobrecalentado, podemos ir a mirar en las tablas esos datos. Nos vamos para la tabla de vapor sobrecalentado, a la presión que nos están dando de 1200 y ubicamos la temperatura de 350. Esto nos da un volumen específico de 0.23455, el cual vamos a anotar acá. 0.23455. Perfecto. Ya tenemos nuestro volumen específico. Y después de tener nuestro volumen específico, como tenemos también, observemos en estas tres columnas azules, que están relacionadas. Sabemos que el volumen específico es volumen sobre masa. Por ende, podemos despejar este volumen total. Y sabemos que el volumen va a ser igual al volumen específico multiplicado por la masa. Lo podemos despejar de esta ecuación. Tenemos dos variables conocidas y podemos despejar la tercera. Entonces, tenemos nuestros reemplazos. Simplemente decimos que este volumen va a ser la multiplicación de esta casilla del volumen específico multiplicado por la masa. Tenemos entonces nuestro volumen en este momento. Ese es nuestro volumen inicial. Ahora, vámonos para el proceso. En el proceso nos dicen que el sistema se somete a un proceso de enfriamiento. Enfriamiento significa que le estamos extrayendo energía. Y nos dicen que ese enfriamiento va a ser isotérmico, o sea, con temperatura constante. Esa es la forma como nosotros podemos pasar desde nuestro punto 1 al punto 2 de forma isotérmica donde la temperatura es constante. Entonces estos datos los vamos a anotar en nuestra tabla resumen. Nos vamos para nuestro estado 2 y copiamos lo que sea constante. La masa del dispositivo de agua es constante, va a ser 2, pongámoslo con el igual, que ustedes lo observen en sus casas, y sabemos que es isotérmico. Si es isotérmico significa que la temperatura es constante, esta temperatura también es constante. Perfecto, ya lo tenemos.
Y adicionalmente nos dicen que el volumen se reduce un 20%. Una disminución del 20% significa que el cambio en el volumen es del 20%. Entonces, nuestro volumen final sabemos que va a ser el volumen inicial menos el 20%. Y aquí tenemos nuestra operación. Volumen 2 igual a volumen 1 menos el cambio y tenemos nuestros datos. Si lo vamos a hacer en Excel, podemos decir entonces que mi volumen 2, como nos lo dice acá el enunciado, va a ser igual a mi volumen inicial menos el cambio. Y el cambio fue igual a 0.2 multiplicado por ese volumen inicial, el cual nos da un volumen final de 0.37528. Ya tenemos nuestro volumen 2. Eso es el cambio. Mucho cuidado con esto. También podríamos decir, si el volumen se disminuyó en un 20%, que el volumen final es igual al 80% del inicial. Es otra forma de interpretarlo y nos daría exactamente lo mismo. Si ya tenemos estas dos variables, miremos la combinación de estas azules. Siempre las podremos combinar. Si tenemos volumen y tenemos masa, inmediatamente tenemos volumen específico. Lo podemos colocar acá y acá tenemos nuestra fórmula. Volumen específico igual a volumen sobre masa. Vamos a hacer esa división y nos queda volumen sobre masa. Y aquí lo tenemos. 0.18764. Este es nuestro volumen 2. Nuestro volumen específico 2. Ojo con las unidades. Metros cúbicos sobre kilogramo. Nos vamos para esta tablita donde miramos las propiedades principales. Recordemos, siempre que tenemos dos propiedades principales, podemos encontrar la tercera. Entonces, con estas dos, siempre debemos encontrar nuestra zona y después sacar los datos. Miren, siempre identificamos la zona para cada estado y después de identificar la zona, sacamos nuestros datos. Entonces, necesitamos saber a una temperatura de 350 si este volumen específico se encuentra en mezcla, en sobrecalentado o en líquido comprimido. Para ello, entonces, vamos a hacer nuestro esquema, nuestro esquemita. Y aquí tenemos, entonces, nuestra temperatura de 350, que es la que tenemos, que es la temperatura constante, y necesitamos mirar este valor a 350, ¿cuánto es? Este B sub G a 350. Cuando lo miramos en tablas, nos vamos a dar cuenta que ese valor es de 0.008806 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es el volumen. Y tenemos de nuestra tabla que nuestro volumen final es de 0.37528. Es mayor que este B sub G. Es mucho mayor. Como es mucho mayor, significa entonces que vamos a estar ubicados, perdón, de 0.18764, vamos a estar ubicados en sobrecalentado. Estamos mirando este dato. No se nos olvide que estamos en este. 0.18764. Nos va a dar en sobrecalentado. Entonces nuestros datos son temperatura de 350 y un volumen específico de 0.18. Nos vamos para nuestra tabla de sobrecalentado y empezamos a mirar los diferentes volúmenes específicos. Aquí lo tenemos, muchachos. Arrancamos con 350, miramos que tenemos un volumen específico de 0.28, después de 0.23, después de 0.20. 0.20 está siendo cercano y después pasamos a esa temperatura a un volumen específico de 0.17. Observamos que el 0.18 va a estar entre 0.20 y 0.17. Aquí tenemos nuestras flechitas que nos lo están indicando. Este ya es muy pequeño. Entonces nuestro valor necesariamente va a estar entre una presión de 1.4 megapascales y 1.6 megapascales. Formamos entonces nuestra tabla de interpolación. Para una presión de 1.4, un volumen específico de 0.20029, como lo tenemos acá, y para una presión de 1.6 megapascales, un volumen específico de 0.17459. Colocamos a interpolar nuestra variable conocida, que es este de acá, 0.18, y queremos encontrar nuestra presión. Cuando interpolamos, obtenemos nuestra respuesta, que es una presión de 1498.4 kilopascales. Esta es nuestra respuesta. Y ahora, como el ejercicio nos pregunta cuánto varió la presión, simplemente necesitamos hacer una resta de el final menos el inicial. Nos da una variación de 298.4 kilopascales y hemos acabado de solucionar nuestro tercer ejercicio.